Resulta que ahí le pincharon el teléfono y pues ahí le sacaron toda la sopa de sus relaciones con el organizado. ¿Sabías que un descuido en Boston podría desatar una cadena de secretos que conectan a la política mexicana con los cárteles más poderosos del país? Ese fue el instante exacto en que el hombre que alguna vez fue considerado el brazo fuerte de López Obrador perdió el control de su mundo digital, y con ello reveló relaciones que muchos creían ocultas para siempre. En agosto de 2022, durante una visita a Boston para ver a uno de sus hijos estudiando en Harvard, el teléfono del exfuncionario fue clonado sin que él lo supiera. Lo que parecía un viaje rutinario se transformó en la llave de acceso a una red de conexiones con políticos, funcionarios y empresarios que estaban bajo la lupa de las agencias estadounidenses. El teléfono pinchado no solo contenía mensajes, también guardaba evidencia de vínculos con individuos investigados por su relación con cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones delictivas. Incluso el directorio completo de Morena quedó expuesto. De pronto, los secretos de campañas políticas, amistades estratégicas y la información más delicada estaban al alcance de agentes extranjeros. La situación mostraba cómo un descuido personal podía derivar en consecuencias de alcance internacional. Lo sorprendente es que esta operación no surgió de la nada. Durante meses, las agencias estadounidenses habían seguido de cerca los movimientos del círculo político más cercano al entonces hombre fuerte de López Obrador. Desde reuniones discretas hasta viajes al extranjero, cada detalle estaba siendo monitoreado. La visita de su hijo a Boston se convirtió en la excusa perfecta para capturar lo que ellos buscaban, pruebas tangibles que conectaran a actores políticos con el negocio ilícito del huachicol. De acuerdo con los analistas, este episodio reveló que incluso las figuras más cercanas al poder no están exentas de vigilancia internacional. En medio de esta situación, surgen preguntas inevitables. ¿Qué tanto conocimiento tenían estas figuras sobre las operaciones ilegales que sucedían bajo sus narices? ¿Hasta dónde llega la influencia de los cárteles en la política local? La historia no solo expone a individuos, sino que desnuda la compleja relación entre poder, dinero y crimen organizado. La información obtenida también mostraba la lista de los primeros en la lista negra solicitada por Estados Unidos: 3 gobernadores, 2 secretarios de Estado y 2 generales, uno de ellos todavía en activo. Este grupo estaba siendo considerado como pieza clave para lograr ciertos acuerdos comerciales relacionados con la reducción de aranceles al huachicol, un negocio que mueve millones y que ha estado siempre en la sombra de la política nacional. El escenario estaba planteado: un teléfono clonado, secretos expuestos y un sistema político observado por ojos extranjeros. La tensión no solo radicaba en la filtración, sino en la magnitud de lo descubierto y sus posibles repercusiones. En un solo descuido, los límites de la protección política se desvanecen, mostrando que incluso los más poderosos pueden caer si subestiman a quienes vigilan desde afuera. La historia apenas comienza, y lo que se descubrirá en los siguientes movimientos podría cambiar para siempre la manera en que vemos la relación entre política y crimen en México. El teléfono clonado en Boston no solo abrió ventanas al pasado y al presente del exfuncionario, también encendió una alerta máxima en Washington. La información que se extrajo no era cualquier dato, era el mapa de conexiones entre políticos, empresarios y cárteles, una red que cruzaba fronteras y que podía poner en jaque a figuras de alto perfil. 3 gobernadores, 2 secretarios de Estado y 2 generales, uno en activo, estaban en la lista negra que pedían las agencias estadounidenses. El objetivo no era un simple golpe de autoridad, sino asegurar que alguien pagara el precio de décadas de complicidad silenciosa en el negocio del huachicol. Mientras tanto, en México, el efecto fue silencioso pero devastador. La filtración del teléfono reveló no solo relaciones con el crimen organizado, sino también los mecanismos internos de Morena, incluyendo el directorio completo y mensajes internos que indicaban alertas sobre gastos excesivos y control de recursos. El contraste era evidente: mientras se promovía la austeridad y la justicia, las prácticas ocultas revelaban otra historia, una que cuestionaba la congruencia de quienes estaban al mando.
La política y la ilegalidad convergían en un solo hilo, y las agencias estadounidenses tenían ahora la evidencia tangible que necesitaban. El deseo de las autoridades norteamericanas era claro: conseguir un López que respondiera por todo el entramado, pero no cualquier López, sino alguien cuyo rol pudiera significar la entrega de información crítica sobre los movimientos del crimen organizado y la corrupción política. Mientras los peces pequeños eran detenidos y señalados, los verdaderos actores detrás de la cadena de Huachicol permanecían protegidos, operando con la ventaja del anonimato. La frustración crecía dentro de los círculos de poder en México, conscientes de que la presión extranjera buscaba resultados concretos y no meras apariencias. El conflicto se intensificaba cuando los medios y la opinión pública comenzaron a señalar la contradicción entre la narrativa oficial de austeridad y las evidencias que mostraban viajes, lujos y privilegios personales de los hijos de los funcionarios. Harvard, Boston, París, escuelas privadas que contrastaban con la retórica de austeridad del gobierno. Cada revelación alimentaba la tensión, generando preguntas sobre la legitimidad de la política actual y la verdadera ética de quienes decían representarnos. Pero el cambio no tardó en llegar. La filtración demostró que nadie está completamente protegido cuando el mundo externo observa con lupa. La vigilancia internacional se convirtió en una fuerza invisible que equilibraba la balanza, mostrando que los descuidos personales tienen consecuencias globales. La operación en Boston no solo afectó a un exfuncionario, sacudió a toda una estructura de poder, obligando a los implicados a recalcular movimientos y alianzas, conscientes de que cada mensaje, cada conexión y cada relación estaba bajo escrutinio. El resultado de este episodio todavía se percibía difuso. Mientras la opinión pública comenzaba a conectar los puntos y a cuestionar la congruencia de la política mexicana, las agencias estadounidenses mantenían su objetivo: extraer información, asegurar evidencia y, sobre todo, demostrar que el poder no garantiza inmunidad frente a la justicia internacional. La tensión entre lo que se dice y lo que se hace, entre la imagen pública y la realidad secreta, dejaba claro un mensaje: en el juego del poder y el huachicol, todos los movimientos cuentan y un solo error puede cambiarlo todo. La clonación del teléfono en Boston no solo fue un golpe digital, sino una ventana directa a un mundo donde política y crimen organizado convergen de manera inquietante. Cada mensaje, cada contacto y cada reunión registrada revelaba cómo algunos actores del poder mexicano mantenían vínculos con cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones que operan con precisión militar. Lo que parecía un viaje inocente para visitar a un hijo estudiante se convirtió en una catástrofe silenciosa. La exposición de redes que hasta entonces habían permanecido invisibles para el público y, sorprendentemente, para muchos dentro del mismo gobierno. Entre los descubrimientos más impactantes estaba la lista de funcionarios bajo la lupa estadounidense: 3 gobernadores, 2 secretarios de Estado y 2 generales, uno todavía en activo. Estos nombres no eran simples cifras en un expediente, sino piezas clave de una maquinaria que durante años había permitido el flujo del huachicol y otras operaciones ilícitas con impunidad. La presión internacional no buscaba solamente castigo, su objetivo era un intercambio estratégico: información a cambio de reducción de aranceles y control de ciertos negocios que afectan a ambos países. La tensión creció al notar que mientras los peces pequeños eran arrestados, los verdaderos responsables permanecían fuera del alcance de la justicia mexicana. El deseo de las agencias estadounidenses era obtener un López que funcionara como garantía de cooperación, alguien que pudiera desbloquear los secretos más protegidos de las redes del crimen. El exfuncionario, aunque nunca considerado el hombre fuerte de López Obrador, se convirtió en una pieza crítica de este rompecabezas. La exposición del directorio de Morena, así como mensajes internos sobre control de recursos y gasto excesivo, añadió una capa de complejidad política que hizo que la filtración tuviera consecuencias mucho más allá de lo personal.
tocaba la estructura de poder del partido gobernante. Mientras tanto, la opinión pública comenzó a percibir el contraste entre la narrativa oficial de austeridad y los hechos concretos. Viajes a Harvard, Boston y París, hijos estudiando en escuelas privadas, lujos personales que chocaban con la promesa de vivir bajo los principios de justicia y humildad. Cada detalle, cada evidencia aumentaba la tensión social y política y generaba preguntas inevitables. ¿Hasta dónde llega la ética de quienes ocupan cargos públicos? ¿Qué tan profundo es el vínculo entre política y crimen organizado? El cambio llegó cuando quedó claro que ninguna figura política está fuera de la vigilancia internacional. La filtración demostró que un simple descuido, un teléfono sin protección, podía derrumbar años de aparente control y seguridad. Este evento obligó a recalcular estrategias, a revisar alianzas y a tomar decisiones bajo la sombra de una amenaza constante: la exposición pública de secretos que antes solo circulaban en círculos cerrados. El resultado inmediato fue un efecto dominó. La información sacó a la luz la contradicción entre lo que se predicaba y lo que se hacía, entre el discurso de austeridad y la realidad de privilegios ocultos. El exfuncionario y su entorno debieron enfrentar la evidencia de que la política mexicana, tan influenciada por el crimen organizado, no estaba exenta de escrutinio extranjero. La filtración marcó el inicio de un ajuste de cuentas silencioso pero implacable. El poder no protege a quienes cometen errores, y cada conexión peligrosa puede convertirse en una exposición letal. Mientras la filtración de Boston seguía su curso, emergió un elemento crucial: el huachicol. No se trataba solo de robo de combustible, era un negocio que movía millones, entrelazando intereses de cárteles, empresarios y funcionarios públicos. Las agencias estadounidenses no estaban interesadas en decomisar simples tanques de combustible. Ellos buscaban la estructura detrás del huachicol, el entramado de poder que permitía que el crimen organizado operara sin obstáculos. Los peces pequeños eran arrestados para aparentar acción, pero los verdaderos actores, aquellos que manejaban los hilos desde las sombras, permanecían protegidos, observando cómo el sistema político local parecía ciego ante su presencia. La presión externa no solo buscaba justicia, sino también asegurar la reducción de aranceles estratégicos que afectaban directamente el comercio y la economía de ambos países. El conflicto creció porque las autoridades mexicanas, conscientes de la magnitud del escándalo, no podían ignorar la exposición pública ni la presión extranjera. La paradoja era evidente. Mientras se promovía austeridad, transparencia y rectitud moral, los hechos mostraban viajes a Harvard, Boston y París, hijos en escuelas privadas, lujos y privilegios personales. Cada evidencia aumentaba la percepción de hipocresía y generaba un cuestionamiento inevitable sobre la integridad de quienes ocupaban los más altos cargos del poder. El cambio se hizo visible cuando la operación estadounidense demostró que ningún sistema de poder es invulnerable. El huachicol, un negocio que parecía controlado y aislado, se convirtió en el catalizador de una investigación que exponía relaciones políticas y criminales de alto nivel. La filtración de información provocó ajustes inmediatos en estrategias políticas y relaciones internas, obligando a los implicados a medir cada movimiento con extrema cautela. La vulnerabilidad de los funcionarios quedó expuesta. Un simple teléfono sin protección podía derrumbar años de control y aparente impunidad. El resultado de esta dinámica no se limitó a sanciones o investigaciones puntuales. La combinación de filtración, presión internacional y exposición pública mostró que la política mexicana estaba entrelazada con intereses ilegales y que la austeridad proclamada no siempre coincidía con la realidad. El huachicol dejó de ser solo un delito económico. Se convirtió en la lente a través de la cual se podía observar la corrupción sistémica y la compleja red de relaciones que mantenían a ciertos actores del poder protegidos.
La historia del exfuncionario y su teléfono expuesto era apenas el inicio de un ajuste de cuentas silencioso pero inexorable, donde cada error podía ser decisivo y cada conexión peligrosa, letal. La filtración del teléfono no solo reveló vínculos con el crimen organizado y el negocio del huachicol, sino que también destapó un secreto aún más incómodo: la exposición interna de Morena. Mensajes, directorios y alertas sobre gastos excesivos quedaron al alcance de agencias extranjeras, mostrando cómo la promesa de austeridad y transparencia contrastaba con la realidad interna del partido. Lo que debía ser un ejemplo de prudencia y ética se convirtió en evidencia de contradicciones que podían debilitar la narrativa política de años. El deseo de los agentes estadounidenses no era solo castigar, buscaban entender la estructura de poder y quién controlaba los recursos. La información obtenida incluía nombres, contactos y movimientos estratégicos, revelando cómo se gestionaban las campañas, cómo se monitoreaban gastos y cómo se comunicaban las directrices internas. Para los funcionarios, esto fue un golpe devastador. La exposición de datos sensibles no solo comprometía a individuos, sino que también podía desestabilizar el funcionamiento interno del partido. El conflicto interno se hizo evidente. Mientras se promovía austeridad, viajes a Europa, Harvard, Boston y París mostraban lo contrario. Hijos de funcionarios en escuelas privadas, lujos personales y privilegios que chocaban con el discurso público aumentaban la percepción de hipocresía. La sociedad observaba y la oposición aprovechaba cada detalle para cuestionar la congruencia y la ética de quienes decían predicar la justa mediana y la humildad. La política no podía operar en secreto absoluto. La vigilancia global se había convertido en una fuerza que equilibraba la balanza de poder. El resultado fue un efecto en cadena. La narrativa de austeridad y ética se vio cuestionada, y los funcionarios se enfrentaron a la evidencia de que sus acciones privadas eran tan relevantes como sus discursos públicos. La exposición del directorio y los mensajes internos de Morena dejó en claro que la política mexicana estaba profundamente conectada con intereses personales, familiares y, en algunos casos, ilícitos. La filtración no solo fue un escándalo digital, sino una ventana a la realidad de un sistema donde el poder y la moralidad a menudo chocan, y donde un solo descuido puede revelar la verdad oculta detrás de años de aparente control. La historia de este episodio se convirtió en un recordatorio. La congruencia entre discurso y acción no es opcional, y los secretos, por pequeños que parezcan, tienen la capacidad de transformar estructuras de poder, desatar investigaciones y generar un escrutinio global sin precedentes. Cada decisión, cada viaje, cada mensaje se convirtió en parte de un tablero de ajedrez político donde un movimiento en falso puede cambiarlo todo. La filtración del teléfono y la exposición del directorio de Morena fueron solo el inicio. Lo que realmente encendió alarmas en Washington fue la posibilidad de obtener un López dispuesto a revelar los secretos más protegidos de la operación del huachicol y la red de influencias en México. No cualquier figura política, sino alguien con peso suficiente para desatar cambios estratégicos que garantizaran el control estadounidense sobre los aranceles y la legalidad de ciertos negocios. La presión externa se intensificó. Ya no se trataba solo de vigilancia, sino de un ultimátum silencioso que obligaba a los actores del gobierno mexicano a moverse con extrema cautela. La situación interna del país comenzó a mostrar fracturas. 3 gobernadores, 2 secretarios de Estado y 2 generales, uno en activo, estaban directamente en la mira. Cada movimiento, cada decisión era observada y analizada por agencias estadounidenses que buscaban asegurar que la entrega de información no fuera parcial ni insuficiente. El conflicto se intensificó. Mientras el gobierno mexicano intentaba mantener la narrativa de austeridad y ética, los hechos exponían que los intereses personales y familiares de los funcionarios chocaban con los objetivos de la política pública. El deseo de las agencias norteamericanas era simple y claro:
Un López que sirviera como pieza clave para asegurar cooperación, que revelara vínculos entre funcionarios y cárteles y que proporcionara información para garantizar la reducción de aranceles estratégicos vinculados al huachicol. La filtración del teléfono del exfuncionario en Boston se convirtió en el catalizador perfecto, mostrando que incluso los más poderosos podían ser vulnerables a errores aparentemente menores. La exposición pública y la presión internacional se entrelazaban, creando un escenario donde cada acción interna tenía consecuencias globales. El cambio surgió cuando los actores políticos comenzaron a tomar medidas defensivas. Ajustes en la comunicación, control más estricto de los dispositivos electrónicos y maniobras internas para proteger la información sensible se convirtieron en la prioridad. La operación en Boston demostró que la vigilancia y el espionaje no son solo herramientas de castigo, sino de negociación estratégica. Quien controla la información tiene la ventaja, y cada descuido puede ser decisivo. El resultado de este juego de poder era visible en todos los niveles. La exposición de vínculos, el directorio de Morena y los movimientos estratégicos de Washington mostraban que la política mexicana no podía operar aislada ni sin consecuencias. La narrativa de austeridad y transparencia se veía cuestionada, y los funcionarios se enfrentaban a la evidencia de que sus acciones privadas y decisiones familiares podían tener repercusiones directas en la seguridad nacional y en acuerdos internacionales. La presión por entregar un López se convirtió en un recordatorio de que, en el tablero político, no solo importan las apariencias, sino también la información que se guarda y la capacidad de maniobra ante poderes extranjeros. Cada movimiento estratégico, cada ajuste en la comunicación y cada medida de protección eran parte de un tablero donde la política, el crimen organizado y la influencia extranjera se cruzaban. La historia de Boston y del teléfono clonado no era un episodio aislado, sino un reflejo de cómo el poder y la vulnerabilidad conviven y de cómo un solo error puede desatar consecuencias que afectan a todo un país. Mientras las agencias estadounidenses presionaban por un López y los aranceles del huachicol se convertían en un asunto estratégico, en México emergió otra dimensión del conflicto: la exposición de los lujos y privilegios de los hijos de los funcionarios públicos. Harvard, Boston, París, nombres de ciudades que parecían símbolos de educación y prestigio, pero que en este contexto también revelaban contradicciones profundas. La narrativa oficial de austeridad chocaba con la realidad de viajes privados, escuelas exclusivas y recursos personales que contradecían la promesa de vivir bajo la justa mediana y la humildad que se proclamaba desde el gobierno. El deseo de la opinión pública era entender la coherencia entre discurso y acción. Los ciudadanos comenzaron a cuestionar cómo era posible que quienes promovían austeridad y un gobierno austero, con recursos limitados para la educación y la seguridad pública, pudieran permitir privilegios tan evidentes en sus familias. Las redes sociales amplificaron cada detalle: fotos, testimonios y comparaciones que mostraban que la distancia entre lo que se decía y lo que se hacía era cada vez más grande. Cada viaje, cada estancia en universidades privadas y cada lujo expuesto aumentaban la percepción de hipocresía y generaban indignación. El conflicto se intensificaba cuando se hacía evidente que estos privilegios no eran fruto de corrupción directa, sino de recursos propios de los funcionarios. Sin embargo, la contradicción estaba en el mensaje. Mientras se promovía austeridad en el gasto público, se justificaban lujos personales, generando un doble estándar que el público no tardó en percibir. La percepción de desigualdad y falta de congruencia afectaba directamente la credibilidad de los funcionarios y de las instituciones que representaban. Cada revelación alimentaba un debate sobre ética, coherencia y responsabilidad pública. El cambio ocurrió cuando los funcionarios y sus allegados intentaron controlar la narrativa. Videos, declaraciones y justificantes sobre los recursos propios y el derecho a la educación privada se multiplicaron, buscando aclarar que no había corrupción ni desvío de fondos públicos. Sin embargo, la exposición había dejado su marca. El público ya había visto la diferencia entre el discurso de austeridad y la práctica cotidiana de quienes gobernaban.
La imagen de un sistema que predica humildad mientras sus representantes viven en lujos, aunque sean propios, generaba una tensión difícil de resolver. El resultado fue una percepción pública que cuestionaba la congruencia ética y moral del poder. La sociedad comenzó a diferenciar entre quienes realmente practicaban la austeridad y quienes la promovían solo como retórica. La exposición de viajes, escuelas y recursos personales no solo afectó la reputación de los funcionarios, sino que también abrió un espacio para el escrutinio constante de sus decisiones y actos privados. La historia del exfuncionario, de sus hijos y de los lujos revelados se convirtió en un ejemplo de cómo la transparencia no solo depende de la ley, sino de la coherencia entre lo que se predica y lo que se hace. Cada detalle, cada viaje y cada lujo se transformó en una pieza más del rompecabezas que unía política, poder, percepción pública y presión internacional. La historia no solo hablaba de errores personales, sino de cómo estos errores podían amplificarse y convertirse en herramientas de juicio social y político, afectando la narrativa de un gobierno que prometía austeridad y ética. La filtración del teléfono y la exposición de información sensible no solo sacudió la opinión pública, sino que también provocó una reacción inmediata dentro de Morena y el círculo de funcionarios implicados. La presión era doble. Por un lado, la vigilancia de Estados Unidos buscaba resultados concretos. Por otro, la sociedad comenzaba a cuestionar la congruencia entre los discursos de austeridad y la realidad de privilegios y contactos con cárteles. Cada decisión, cada mensaje interno, cada movimiento estratégico se volvió crítico, porque cualquier error podría amplificar la exposición. El deseo de los altos mandos era claro: proteger la estructura interna y mantener la cohesión del partido frente al escrutinio público y extranjero. Ajustes en la comunicación, restricciones al uso de dispositivos electrónicos y protocolos más estrictos para los viajes y reuniones fueron implementados de inmediato. La filtración dejó en evidencia que la información digital podía ser una vulnerabilidad mortal y que un descuido tan simple como un teléfono no asegurado podía transformar la política en un tablero de riesgo constante. El conflicto se profundizó cuando la exposición de lujos, viajes y conexiones políticas se combinó con la presión internacional para entregar un López, mientras los agentes estadounidenses buscaban asegurarse de que alguien proporcionara información crucial sobre el huachicol y los vínculos con el crimen organizado. Los funcionarios mexicanos debían proteger sus secretos, equilibrar relaciones internas y externas y, al mismo tiempo, mantener la narrativa de integridad y austeridad. La tensión interna se volvió palpable. Las decisiones debían tomarse con rapidez, sin margen de error, y cualquier filtración adicional podía desatar consecuencias aún más graves. El cambio ocurrió cuando se consolidaron estrategias de protección y manejo de información. La comunicación interna se volvió más cautelosa, los mensajes críticos se cifraban y se redujo el contacto con personas fuera de los círculos de confianza. La operación en Boston había demostrado que incluso figuras de alto perfil no estaban a salvo y que la vigilancia internacional podía golpear donde menos se esperaba. Este cambio obligó a los funcionarios a repensar su manera de interactuar, su exposición mediática y su planificación estratégica, creando un ambiente de control más riguroso y constante. El resultado fue un escenario donde la política mexicana debía equilibrar tres fuerzas simultáneas: la vigilancia extranjera, la opinión pública y la presión interna del partido. Cada paso, cada decisión y cada contacto estaba sujeto a análisis y escrutinio, demostrando que el poder no garantiza inmunidad frente a errores ni descuidos. La filtración del teléfono y la exposición de información interna dejaron claro que la política moderna es un juego de precisión, donde la transparencia, la ética y la prudencia digital son elementos esenciales para sobrevivir en un entorno cada vez más vigilado y crítico. La historia de estos eventos se convirtió en una lección sobre vulnerabilidad, estrategia y percepción pública. Reveló que los secretos, aunque cuidadosamente guardados, pueden ser descubiertos y utilizados como herramientas de presión política y social. La capacidad de adaptación, la gestión del riesgo y la coherencia entre discurso y acción se convirtieron en los pilares que determinarían el futuro de los implicados.
mostrando que en el juego del poder, cada detalle cuenta y cada descuido puede ser determinante. La filtración del teléfono en Boston no fue solo un golpe mediático. Fue la chispa que encendió un entramado de consecuencias políticas, sociales y estratégicas que pocos habían anticipado. Las agencias estadounidenses, al tener acceso a la red de vínculos entre funcionarios, empresarios y cárteles, demostraron que incluso los más poderosos están sujetos a la vigilancia global. El objetivo era claro: asegurar cooperación, extraer información crítica y al mismo tiempo mostrar que el poder no garantiza inmunidad frente a errores ni descuidos. El deseo de obtener un López como pieza clave en la investigación del Huachico y las operaciones del crimen organizado transformó la presión internacional en un factor determinante dentro del gobierno mexicano. Mientras los peces pequeños eran detenidos, los verdaderos actores buscaban protegerse, maniobrando con cuidado entre la exposición pública y la vigilancia extranjera. La tensión era palpable. La política, la ética y la seguridad convergían en un escenario donde cada movimiento podía tener repercusiones inmediatas y de largo alcance. El conflicto se manifestó también en la percepción social. La exposición de los lujos, viajes y educación de los hijos de los funcionarios contrastaba con la narrativa de austeridad y humildad que se promovía desde el gobierno. Harvard, Boston, París, cada destino era un símbolo de privilegio que reforzaba la percepción de hipocresía y desajuste entre lo que se predicaba y lo que se hacía. El público comenzó a cuestionar la congruencia de las promesas políticas y la presión mediática amplificó cada detalle, dejando en evidencia la distancia entre la retórica y la realidad. El cambio, aunque gradual, se volvió inevitable. La filtración obligó a los involucrados a adoptar estrategias más cautelosas: control de comunicación interna, seguridad digital reforzada, reducción de exposiciones públicas y maniobras para proteger los intereses del partido. La vulnerabilidad había quedado demostrada, y el costo de cualquier descuido futuro sería aún mayor. La política dejó de ser solo un juego de poder interno. Se convirtió en un tablero vigilado donde la precisión y la prudencia determinaban quién sobrevive y quién queda expuesto. El resultado de esta cadena de eventos fue múltiple. A nivel internacional, Estados Unidos consolidó su posición como fuerza de presión, utilizando la información como herramienta estratégica para influir en decisiones políticas y económicas relacionadas con el Huachico. A nivel interno, la exposición pública de privilegios y contradicciones desafió la narrativa de austeridad, generando debates sobre ética, coherencia y transparencia. Y para los funcionarios directamente involucrados, la filtración representó un recordatorio constante de que ningún secreto está seguro, y que cada conexión, cada mensaje y cada acción puede ser usada como evidencia. La historia de Boston, del teléfono clonado, del Huachico y de los lujos revelados se convirtió en un ejemplo contundente de cómo el poder, la vigilancia y la percepción pública se entrelazan en la política mexicana. Mostró que la ética no solo se mide por discursos, sino por acciones coherentes, y que la vulnerabilidad digital y la exposición pueden transformar vidas y estructuras de poder. En este juego de poder, cada detalle cuenta, cada error se multiplica y cada decisión determina el rumbo de un país que observa, juzga y exige responsabilidad.